Ante todo, muy buenos días, estimados alumnos. Continuando con la clase de Morfofisiología Normal 1, el tema de hoy es pelvis. La unidad didáctica 3 y 4 y los contenidos son pelvis 1, lo que es pelvimetría, periné, espacio pelvis subperitoneal, recto y ano, respectivamente. Muy bien, cuando hemos hablado de pelvis, la pelvis ósea ya sabemos que está conformada por los dos huesos ilíacos y el sacro. Y algunos autores consideran también al coxis. Recuerden que los huesos ilíacos o coxales son huesos planos, cuadriláteros, y eso podrá ser revisado en el tema de miembro inferior. El sacro, recuerden que era la unión de 5 vértebras sacras que se fusionaban, que tenía una forma triangular, dos caras, una anterior y una posterior, una base, un vértice y dos bordes. Cuando juntamos o articulamos estas tres estructuras, estas piezas óseas, tenemos lo que vendría a ser la pelvis. Pero esta pelvis ósea se divide en una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. ¿Cuál es el punto de división o el punto de reparo entre separar la pelvis mayor o falsa y la pelvis menor o verdadera? La pelvis mayor o falsa es la pelvis que queda por encima de esta circunferencia que estamos trazando, que no es otra cosa que el estrecho superior de la pelvis menor o verdadera. Esta pelvis mayor o falsa se llama así porque no alberga ningún órgano netamente pelviano, sino que alberga órganos a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? Y todo lo que esté por debajo de este estrecho superior, que ya vamos a detallar en qué consiste, conforma lo que es la pelvis menor o pelvis verdadera, que alberga a lo que vendría a ser órganos pelvianos como es pues la vejiga, el útero, la próstata, las trompas de falopio, los ovarios, ¿no? El recto, el ano, respectivamente. Eh, ¿Cómo se detalla esta pelvimetría? Ya la vamos a ir viendo. Tenemos también lo que vendría a ser esta pelvis menor y con sus tres estrechos, superior, medio e inferior. La pelvis menor, el estrecho superior está a nivel de lo que vendría a ser el promontorio, que es la base del sacro, luego venían las aletas del sacro, luego viene la línea innominada, ¿no? Que está en la cara interna del ilíaco, luego viene lo que se vendría a ser la eminencia peptínea, la cresta peptínea, la espina del pubis y el pubis. Entonces, si yo trazo esa circunferencia, viene desde el lado derecho empieza y termina en el lado izquierdo y viceversa. Todo eso que hemos señalado es lo que vendría a ser el inicio de la pelvis menor o verdadera, lo que se denomina el estrecho superior de esta pelvis menor. Todo lo que quede por encima de este estrecho es pelvis mayor o falsa. Todo lo que quede por debajo de este estrecho es pelvis menor o verdadera. Muy bien. A nivel tanto de la pelvis menor como de la pelvis mayor, hacemos una medición. Eso se llama la pelvimetría. Porque cada estrecho va a tener diámetros antero-posterior, transversos y oblicuos. En el estrecho superior, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser los diámetros transversos. Y tenemos lo que se denomina el diámetro útilo mediano y el diámetro anatómico máximo. Se dice que el diámetro anatómico máximo va de la línea innominada a la línea innominada contralateral. Y ahí estamos hablando de 12 a 12.5 centímetros. El diámetro útil o mediano, estamos hablando de un promedio de 12 centímetros. Por eso siempre hay una diferencia en el diámetro útil con el diámetro mediano de medio centímetro. Entonces, algunos autores dicen diámetro útil o mediano 12 centímetros, diámetro anatómico máximo 12.5 centímetros. ¿No? Hay cierta variación. Luego también tenemos los diámetros oblicuos, lo que vendría a ser el diámetro oblicuo izquierdo y el diámetro oblicuo derecho. El diámetro oblicuo izquierdo y derecho se determina por el, el inicio que se da al nivel de la articulación sacroiliaca. El diámetro oblicuo izquierdo viene de la articulación sacroiliaca izquierda hacia la eminencia peptínea y el diámetro oblicuo derecho viene de la articulación sacroiliaca derecha hacia la eminencia peptínea contralateral. ¿Hay una diferencia entre ambos diámetros oblicuos? Sí. Se dice que el diámetro oblicuo izquierdo mide 12.5 y el diámetro oblicuo derecho mide 12 centímetros. Algunos autores no hablan que la diferencia entre ambos diámetros sea de medio centímetro, sino que es de 0.25 centímetros. Y detallan que el diámetro oblicuo derecho mide 12.5 centímetros y el diámetro oblicuo izquierdo mide 12.75 centímetros.
O sea, siempre hay una diferencia. El tener un diámetro oblicuo izquierdo mayor implica por eso que la presentación en el momento del parto sea hacia el lado izquierdo, por tener mayor amplitud con respecto al derecho. Luego tenemos los diámetros anteroposteriores y para ello tenemos el diámetro que es promonto suprapúbico o conjugado anatómico, que mide 11 centímetros, diámetro promonto retropúbico o conjugado obstétrico, que mide 10.5 centímetros, y para finalizar el diámetro promonto subpúbico o conjugado diagonal, que mide lo que vendría a ser 12 centímetros. Luego tenemos el estrecho medio. ¿Cuál es el límite del estrecho medio? El estrecho medio tenemos a nivel de la sínfisis púbica, el borde inferior de la sínfisis púbica. Tenemos lo que vendría a ser la espina ciática y tenemos a nivel de S3, el borde inferior de S3, o sea, de la tercera vértebra sacra. A este nivel tenemos los límites de este estrecho medio. Hay que recordar acá que todo diámetro anteroposterior, ¿no es cierto?, oblicuo, a nivel del estrecho medio mide como regla básica 12 centímetros. 12. Pero acá hay una salvedad. Si bien es cierto, todas las mediciones a nivel del estrecho medio miden 12 centímetros, el diámetro transverso, que es conocido como el diámetro biciático, que va de espina ciática a espina ciática, mide 10.5 centímetros. Es el diámetro que no cumple esta regla del número 12. Luego tenemos el estrecho, bueno, acá está el otro estrecho antero-posterior, ¿no? Que el diámetro misacro subpúbico, ¿no? A este nivel, que mide 12 centímetros, el diámetro antero-posterior. Luego tenemos el estrecho inferior. ¿Cuáles son los límites en el estrecho inferior? Lo que vendría a ser la sínfisis púbica borde inferior, lo que es el isquion o la tuberosidad isquiática, lo que es el ligamento sacrotuberoso o ligamento sacrociático mayor y lo que vendría a ser a nivel del coxis, ¿no? Ese es mi estrecho inferior. Entonces, a ese nivel también trazamos lo que vendría a ser los diámetros. El diámetro biisquiático, que es el diámetro transverso, que mide aproximadamente 11 centímetros, medio centímetro más que el diámetro biciático. Y los diámetros anteroposteriores, que vendrían a ser el diámetro subsacro subpubi y el diámetro subcoxis subpúbico. Este diámetro varía de 9.5 a 11.5 centímetros y es debido al momento del parto, cuando hay una luxación del coxis hacia la parte posterior para aperturar mayor o ampliar el canal del parto, ¿no? Luego también trazamos lo que es la pelvimetría en la pelvis mayor o falsa y tenemos los diámetros, este diámetro de acá, el diámetro de Baudulequet, que viene del borde superior de la sínfisis del pubis hasta la apófisis espinosa de la vértebra lumbar. Algunos refieren a nivel de lo que vendría a ser la quinta vértebra lumbar, y ahí tenemos un promedio de 20 centímetros. Luego tenemos otro diámetro, el diámetro biespinoso de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior, 24 centímetros. El diámetro bicrestal de cresta ilíaca a cresta ilíaca, tenemos 28 centímetros. Y el diámetro ¿no?, trocanterio de trocánter menor a de trocánter mayor a trocánter mayor, que es un diámetro de 32 centímetros respectivamente, con respecto a la pelvis mayor. ¿Qué es el perineo? El perineo es el piso de la cavidad pélvica, está constituido por una serie de músculos, y estos músculos evidentemente forman un piso, así como el diafragma. Recuerden que en el piso de la cavidad torácica, el perineo es el piso de la cavidad pélvica, o conocida como también piso de la cavidad abdominopélvica, si yo envuelvo todas las dos grandes cavidades, a la abdominal con la pélvica. Este piso tiene la forma de un rombo, y este rombo va a tener pues el borde inferior de la sínfisis del pubis, el coxis y las caras internas de ambos isquios. Tenemos los bordes laterales que forman lo que vendrían a ser las ramas isquiopubianas, y los laterales anteriores, y los laterales posteriores tenemos que están en relación directa con el borde inferior de los músculos glúteos mayores. El diámetro transverso, que es la línea biisquiática de isquion a isquion, y por ende tengo dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior es conocido como perineo anterior y el triángulo posterior es conocido como perineo posterior respectivamente. Entonces hablemos de este perineo anterior. Este perineo anterior, los límites van a ser las ramas isquiopubianas en la parte lateral y en la parte posterior la línea biisquiática.
¿no? En una posición anatómica, este perineo anterior se ve como una forma de una hendidura antero-posterior y una posición ginecológica se ve en forma triangular. ¿Qué voy a tener en este perineo anterior? La parte externa voy a tener los labios mayores, que ya vamos a ir detallando, que son repliegues de piel hiperpigmentada, los labios menores, que son repliegues de mucosa, el clítoris, que es el órgano eréctil femenino, la hendidura y conducto vulvar, donde encontramos nosotros el vestíbulo uretral, donde emerge el meato uretral, encontramos el vestíbulo vaginal o el orificio inferior de la vagina, y encontramos ese nivel el himen, que es esa membrana rica en colágeno que cubre el orificio cuando la mujer evidentemente no ha dado inicio a su vida sexual activa. Ahora, toda esta zona de este perineo anterior va a tener túnicas o capas, que vendría a ser la capa la primera y la segunda, la capa de piel y de tejido celular subcutáneo, ¿no? Hay que recordar que esta piel es fina, es elástica, es delgada, es hiperpigmentada, está cubierto de vello pubiano, ¿no? Sobre todo la cara externa del labio mayor, ¿no? La cara interna del labio mayor no tiene este vello pubiano, ¿no? Hay buena cantidad, hay una túnica fibroelástica que viene del ligamento suspensorio del clítoris y del ligamento redondo del útero. La tercera capa es la fascia perineal superficial, ¿no? Que está en relación directa con el núcleo fibromuscular central del perineo y directamente también se relaciona con el músculo transverso superficial y constrictor de la vulva. La cuarta capa es la celda clitoridia o bulbo vaginal, que está en relación directa con el músculo bulbo cavernoso o bulbo vaginal, con el músculo isquio cavernoso, ¿no? Que va a estar en relación directa con el clítoris o isquioclitoridio. La quinta capa es la capa del diafragma urogenital o pelviano secundario, que está en relación con la fascia perineal media, en su hoja postero superior y antero inferior y con el músculo transverso profundo. La sexta capa es la capa de la prolongación anterior de las fosas isquiorrectales y por arriba y por adentro con relación directa con el músculo elevador del ano, abajo con el diafragma urogenital y por fuera con el músculo obturador interno. La séptima capa es el músculo elevador del ano, la octava capa es la fascia del suelo de la pelvis, la novena es el espacio pelvis subperitoneal y la décima es la capa del peritoneo pelviano respectivamente. Acá nosotros trazamos lo que vendría a ser el perineo anterior para detallar quién irriga esta zona. La va a irrigar la arteria pudenda externa, recuerden que la pudenda externa es la rama de la arteria femoral, la va a irrigar también la arteria pudenda interna, la arteria obturatriz, ¿no? Esta arteria pudenda interna y obturatriz prácticamente son ramas de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, va a irrigar también la arteria epigástrica, ¿no? En sus ramas que vienen de la ilíaca externa, o algunos llaman a la subcutánea abdominal que proviene de la femoral. Luego la parte venosa, la vena superficial de la parte anterior va a drenar directamente en la vena pudenda externa y esta drena pues en la vena safena interna, en la vena femoral y la vena superficial de la parte posterior drenan a nivel de la vena pudenda interna y esa en la vena ilíaca interna respectivamente. La inervación está dada por el nervio pudendo y el nervio genito femoral. El pudendo, que viene a ser una rama de lo que vendría a ser el nervio rama de lo que vendría a ser el plexo sacro, y el nervio genito femoral o genito crural, que es una rama terminal de lo que vendría a ser el, el plexo, lumbar, rama colateral, perdón, del plexo lumbar. Entonces, a este nivel ya tenemos el triángulo anterior, del perineo anterior, ¿no? Y la posición, no se olviden, tanto en el varón como en la mujer, pues de forma triangular, ¿no? Y el contenido, en el caso del varón ya va a ser la bolsa escrotal, la uretra masculina anterior y el pene respectivamente. Igual, en el caso masculino va a tener túnica, la primera la túnica de piel, fina, elástica, con pilosidades o vellos, ¿no? La segunda capa es la del tejido celular subcutáneo, la fase superficial o de Camper y la profunda o de Cole, que continúa con la de escarpa de las regiones glúteas de los muslos, el dartos y la fase de Buck. La tercera es la capa facial o perineal superficial, del borde antero inferior de la rama isquiopubiana, desde los isquiones al subpubis, perdón, y hasta el rafe medial del lo que vendría a ser el bulbo uretral o el músculo transverso superficial. La cuarta capa es la celda peneana, evidentemente abajo y adelante, está en relación directa con la fascia perineal superficial y el músculo transverso superficial. Y por arriba y atrás están directamente con el diafragma urogenital y por fuera con las ramas isquiopubianas, músculo bulbo cavernoso y isquio cavernoso. La quinta es la capa del diafragma urogenital o pelviano secundario, ¿no? La fascia perineal media,
está en relación con el borde póstero superior de la rama isquiopubiana hasta la unión del núcleo central del perineo y del músculo transverso profundo, ¿no? Y del esfínter estriado de la uretra. La sexta capa es el plano del perineo anterior, dado por evidentemente las prolongaciones anteriores de las fosas isquiorrectales, que ya vamos a detallar también, y forma la pirámide triangular, ¿no? La pared superior está en relación con el músculo elevador del ano, la pared lateral con el retropubis y el músculo obturador interno, y la pared inferior con el diafragma urogenital, y la base continúa con la fosa isquiorrectal y vértice, ángulo del elevador del ano con el músculo obturador interno. La séptima capa es el músculo elevador del ano, la octava es el espacio pelvis subperitoneal y la novena es el peritoneo pelviano respectivamente. Luego, a este nivel tenemos pues nuevamente el perineo anterior, la irrigación estaba por vasos y nervios perineales, ¿no? Y se originan del paquete vasculonervioso del nervio pudendo interno. Recuerden que el pudendo interno es una rama colateral del plexo sacro, respectivamente. ¿Qué pasa en la parte posterior, donde tenemos lo que se denomina el perineo posterior? Igual tenemos límites que vendrían a ser los bordes inferiores de los ligamentos sacrotuberosos, de los músculos glúteos mayores, la línea biisquiática. El contenido a este nivel va a estar proyectándose recto y el ano respectivamente. También a este nivel, tanto en el hombre como en la mujer, poseen prácticamente los mismos límites y el mismo contenido respectivamente, ¿no? Ese es mi perineo posterior, donde encontramos también lo que vendría a ser pues las túnicas de piel, de fina, elástica, la túnica del tejido celular subcutáneo, la fascia superficial o de Camper, en el caso del varón, la fascia de escarpa, que se adhiere a la pared ventrolateral del abdomen, respectivamente, ¿no? ¿Y qué cosa es la fosa isquiorrectal? Si yo lo pongo en siguiente posición ginecológica, ¿no? Encontramos esta fosa isquiorrectal que se forma triangular, que tiene unos límites, una base que va hacia la piel, el tejido celular subcutáneo, en forma triangular perineal posterior, un vértice que da la confluencia de dos músculos, el obturador interno y el elevador del ano, un lado interno que está en relación directa con la cara inferior del elevador del ano y con el esfínter externo del ano, y un látero externo que está en relación directa con la cara interna del músculo obturador interno respectivamente. ¿Cuáles son las dimensiones? Una longitud de 5 a 6 centímetros, un diámetro transverso de 3 a 4 centímetros y un diámetro vertical de 6 a 7 centímetros. ¿Qué ubicamos acá? Evidentemente que hay grasa de relleno que proviene de los tractos fibrosos de la fascia de Coles, vasos y nervios, entre ellas la arteria pudenda interna, llega por el canal de Alcott, ¿no? Que es por donde va a emerger por fuera de este canal entre el isquio y el músculo obturador interno y su fascia. Por dentro la espina ciática, por abajo la fascia perineal media. Y el paquete vascular, ¿no? Arteria, vena y nervio pudendo interno respectivamente. Entonces, ya hemos hablado de lo que vendría a ser el perineo anterior, el perineo posterior, y tenemos que detallar ahora los músculos que forman parte de este perineo, en tres planos, superficial, medio y profundo. En el plano superficial, tanto en hombres como en mujeres, tenemos este músculo que es el músculo transverso superficial, que viene de la cara interna del isquio y termina en el núcleo central o núcleo fibroso muscular central respectivamente. Luego tenemos otro músculo que es el músculo isquio-cavernoso o isquio-clitoridio, que viene de la cara interna del isquio y va a ir hacia los cuerpos cavernosos de lo que vendría a ser el clítoris, ¿no? Tiene fibras profundas y superficiales. En el caso de los varones, igual van a tener este músculo isquio-cavernoso, ¿no? Recuerden que el clítoris es el pene atrofiado en el caso femenino y tiene los mismos detalles o los mismos componentes de un pene en el caso masculino. Entonces este músculo isquio-cavernoso no es otra cosa que un músculo que viene del isquio y va hacia los cuerpos cavernosos del miembro viril en el caso del varón y en el caso de la mujer igualmente. Pero también tenemos lo que vendrían a ser otros músculos. Entre ellos tenemos este músculo que es el músculo en el caso femenino bulbo cavernoso o conocido también como bulbo vaginal, que viene desde el núcleo central del rafe y va hacia el cuerpo esponjoso del clítoris. Al momento de pasar por el introito vaginal o el orificio inferior del conducto de la vagina, forma un músculo de fibras circulares, que es el músculo constrictor de la vulva, muy importante a este nivel, ¿no? Que da fibras musculares circulares, lisas, ¿no? De la vulva, que forman pues lo que vendría a ser el esfínter del uso anular, ¿no? Por dentro del bulbo vaginal y de las glándulas de Bartolín, a ese nivel. Luego tenemos, ¿no? El músculo bulbo cavernoso o bulbo uretral, en el caso masculino, que viene también del núcleo central del rafe y va hacia el cuerpo esponjoso del miembro viril del varón.
Luego tenemos este otro músculo muy importante que es el esfínter externo del ano, que es un músculo cilíndrico, elíptico, que rodea el ano y se continúa por los músculos pubo-rectal y pubo-coccigio. Además forma parte del rafe ano-coccigio, que se dirige hacia atrás y está fijado a la cara dorsal del coxis respectivamente. En el plano medio tenemos lo que vendría a ser el músculo transverso profundo. Es un músculo de fibras transversales de las ramas isquiáticas al rafe medio perrectal. Se ubica entre las hojas posterior superior y antero inferior de la fascia perineal media, respectivamente, ¿no? Y a este nivel vamos a encontrar también otro músculo, que es el músculo esfínter de la uretra, que va del cuello de la vejiga a la aponeurosis perineal media, respectivamente. En el plano profundo vamos a encontrar este músculo, que es el músculo elevador del ano, que es un músculo ancho, fino, que va desde el retropubis a la espina isquiática o ciática en el arco tendinoso del elevador, que se une a la línea media con el lado opuesto y que presenta tres fascículos, el iliococcigio, el pubococcigio y el pubo rectal respectivamente, que lo conforman. Luego tenemos otro músculo que vendría a ser el músculo isquiococcigio, que va de la espina ciática al ligamento sacroespinoso y al borde lateral del coxis y del sacro respectivamente. Finalmente tenemos que hablar también de un órgano que está a este nivel, que es el recto y el ano. Recuerden que el recto es la continuación de lo que vendría a ser el colon sigmoides. Cuando hemos hablado de intestino grueso, el recto mide aproximadamente 14 centímetros. Va a tener su túnica serosa, que es el peritoneo que le envuelve, su túnica muscular, que tiene fibras longitudinales y circulares, su túnica submucosa, donde están vasos y nervios, y su túnica mucosa. En la túnica mucosa, en el recto, yo voy a observar unas válvulas, la válvula de Houston o válvulas rectales, superior, media e inferior, respectivamente. Algunos autores llaman una anterior y dos posteriores, ¿no? Que son válvulas características a nivel del recto. ¿Hasta dónde es el recto? Hasta la línea ano-rectal, donde inicia el ano, que mide de 1 a 1.5 centímetros, algunos autores hablan de medio centímetro a 1, y que donde hay una línea, que es la línea pectínea, donde encontramos las columnas las columnas de Morgani y las válvulas semilunares, ¿no es cierto? A este nivel, válvulas semilunares de Morgani, ¿no? Que forman prácticamente el límite entre el recto y el ano respectivamente. Y luego ya continúa con lo que vendría a ser el ano, donde está el esfínter externo del ano respectivamente, que está en relación directa con los músculos a esta zona, los músculos que se encargan de lo que vendría a ser la formación del perineo, ¿no? El espacio pelvis subperitoneal, pues es un espacio extraperitoneal de la pelvis, tiene límites por arriba con el peritoneo visceral pelviano, por abajo con el suelo pelviano y las paredes ventero-posterolaterales de la pelvis respectivamente. ¿Cuál va a ser el contenido? En ambos casos, tanto femenino como masculino, el recto, la vejiga, en el caso femenino, el útero, los ovarios con sus medios de fijación, en el caso masculino, la próstata, la uretra prostática, en el caso femenino, la vagina, los vasos y nervios linfáticos, la grasa, y en el caso masculino igualmente, vasos y nervios linfáticos, la grasa respectivamente. Y a este nivel hay tabiques, el tabique fibro-negrovasculares, entre ellos tenemos el sacro recto génito bésico pubiano, que es un tabique sagital o parasagital derecho izquierdo, ¿no? Que va desde el borde lateral del sacro al retropubis. Por dentro ubicamos a la arteria sacra lateral, ¿no? Ubicamos la arteria pudenda interna, ¿no? A la glútea superior inferior, al nervio ciático y lo que vendría a ser la arteria y nervio obturador. Por fuera la próstata, las vesículas seminales. Los tabicos umbilico vesical, que está por delante del peritoneo, por detrás del retropubis y se organiza alrededor de los vasos y nervios vegetativos umbilico vesicales superiores respectivamente. Otros tabiques como el prostato peritoneal o de Nobiliars, en el caso masculino, forma un estuche a nivel de las vesículas seminales, que están en la cara posterior de la vejiga, y los conductos deferentes y la próstata. Y un punto de vista femenino, los ligamentos anchos, que están en relación con esto, los anexos, como son los ovarios, las trompas y la vagina. Y este tabique separa la próstata del recto. Las aletas del sacro, que están dispuestas vértico-frontalmente, siguiendo los vasos y nervios rectales medios, ¿no? Compartimientos, el compartimiento retrorectal, que está entre la cara anterior del sacro y la cara posterior del recto. Tenemos el compartimiento prerectal entre la cara anterior del recto y la cara posterior de la próstata, correspondiente con las vesículas seminales, los conductos deferentes y la fascia prostatoperitoneal.
el espacio retrovesical detrás de la vejiga, delante de la fascia prostatoperitoneal, el espacio prevesical detrás del pubis y sus ramas, el espacio laterorectal por fuera del recto de la fascia sacro-recto genito-vésico-pubiana y por dentro de la pared lateral de la pelvis. También tenemos que hablar, a pesar que es detalle del seminario, de la arteria hipogástrica. La arteria hipogástrica es conocida como la ilíaca interna. Recuerden que la arteria aorta abdominal, a la altura del L4, se bifurca y se divide en arteria ilíaca primitiva derecha e izquierda, o arteria ilíaca común. Esta arteria ilíaca primitiva, a su vez de la articulación sacroiliaca, se divide en ilíaca externa e ilíaca interna, respectivamente. La arteria ilíaca interna es conocida como la arteria hipogástrica. Esta arteria ilíaca interna tiene un trayecto común de 2 a 4 centímetros y va a tener ramas. Esta clasificación es variable. Por ejemplo, tenemos esta clasificación de ramas intrapélvicas parietales, donde encontramos la arteria iliolumbar, la arteria sacrolateral, las ramas viscerales, que conviene hacer lo que vendría a ser la arteria umbilical, la que está obliterada, la arteria vesical inferior, la arteria hemorroidal media, la arteria uterina, la arteria vaginal. Extrapélvicas, donde tenemos nosotros la obturatriz, la glútea, la isquiática, la pudenda interna, respectivamente. Acá es un gráfico que nos puede ayudar a ver la arteria iliolumbar, las arterias sacras laterales, la glútea inferior o isquiática, la arteria pudenda interna que sale por la escotadura asiática mayor y regresa por la menor, la arteria obturatriz, la arteria umbilical, la arteria vesical superior, ¿no? Respectivamente, ¿no? Que nos ayuda a apreciar todas estas ramas que tiene la ilíaca interna o hipogástrica. Tanto la diferencia entre el trato femenino como masculino radica en que en el caso femenino van a darse dos arterias más de esta hipogástrica, la arteria uterina y la arteria vaginal respectivamente, que ya detallaremos más. Luego tendríamos que también referir algo del plexo lumbosacro. Este plexo lumbosacro, recuerden que el plexo lumbar está en relación directa a las ramas colaterales con las estructuras que estamos estudiando respectivamente y recordando que las ramas colaterales son el nervio genitofemoral, el nervio femorocutáneo lateral, el nervio ilioinguinal, iliohipogástrico o lo que vendría a ser el nervio abdominogenital mayor y menor. Y las ramas terminales tenemos el nervio crural o femoral y el nervio obturador respectivamente. Y aquí hay un cuadro que detalla exactamente las ramas de este plexo, el segmento medular comprometido, los músculos inervados y la inervación cutánea respectivamente para hacer delito. El plexo sacro, recuerden que acá tenemos ramas colaterales, ¿no? Y ramas terminales. Las terminales ya hemos estudiado que es una sola, que es el nervio ciático, y entre las ramas colaterales tenemos pues el nervio para el cuadrado femoral, el nervio para el gemelo inferior, para el músculo piriforme, el nervio de obturador interno, el nervio gemino superior, gemino inferior, los nervios para el elevador del ano, respectivamente para el coxigio, los nervios esplácnicos pelvianos, ¿no? Y acá hay un cuadro resumen donde está cada nervio, el origen radicular del mismo, como el obturador interno L5, S1, S2, y la distribución dentro de este gran plexo que va a apoyar la inervación a nivel de lo que vendría a ser el periné también. Muchísimas gracias, eso es toda la clase de hoy.